Hola, bienvenidos a Mundo 2020, nuestro programa de análisis internacional dedicado en esta ocasión a Turquía, nación euroasiática de significativo impacto en la geopolítica global. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan declaró recientemente que su país debe estar en el centro del nuevo orden mundial. Afirmó Erdogan que su nación debe aprovechar todas las oportunidades de la cambiante arquitectura global política y económica, y para ello anunció a finales de octubre último el documento Siglo de Turquía, en el cual se recogen las proyecciones de desarrollo nacionales en medio de los fuertes desafíos globales. Ejecutaremos nuestro programa El Siglo de Turquía, con el cual nos proponemos convertir a nuestro país en uno de los 10 más grandes estados del mundo en todos los campos de la política, la economía, la tecnología, el ejército y la diplomacia. Así lo prometió Erdogan. Y todo hace indicar que ya ese programa arrancó. Turquía parece haberse cansado de esperar por la Unión Europea tras 52 años tocando a su puerta. Ser miembro de la OTAN no le ha impedido hacer público su pedido de incorporarse a organizaciones como el Grupo de Países BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái, la OCS, entidades totalmente opuestas a los intereses hegemónicos de Occidente. Pero sobre todo esto y más estaremos dialogando en instantes con nuestro invitado en esta ocasión, el periodista y analista internacional Leonel Nodal. Acompáñenos. Un gran placer, mi querido colega Leonel Nodal Álvarez, contar con tu presencia acá en Mundo 2020. Leonel, ¿cuántos años en prensa latina, por cierto? Bueno, yo estuve 37 años. 37 años en prensa latina, incluidas varias corresponsalías. 7 corresponsalías. Empecé con 26. ¿Alguna en particular te recuerda? Bueno, que recuerdes? La más significativa para mi vida periodística y profesional fue la estancia en el Líbano, Medio Oriente. El Líbano. Oriente Medio. Y coincidiste en una etapa casi muy fuerte. una década en esa región, viajando por todo el área, o sea, desde el Beirut. Y bueno, cuando se me cerraron las puertas de Beirut, entonces me trasladé a Chipre. Bueno, pues qué bueno que conoces la región y te voy a hacer recordar entonces aquellos momentos, porque vamos a abordar hoy todo lo que concierne a Turquía en la actual geopolítica global. Precisamente sobre ello, Leonel, quería que comenzáramos. Vamos a situar a Turquía en contexto, cómo fueron los orígenes de la República de Turquía, la República moderna, cuáles son las principales características. ¿Qué me puedes decir sobre ello? Bueno, precisamente revisando la información, porque uno no puede atesorar todos los datos y las fechas. Exactamente el año pasado, en noviembre del año pasado, se cumplieron 100 años de la constitución de la República, de la moderna República de Turquía. Y eso puso fin a 6 siglos, 600 años del antiguo Imperio Otomano. Y en realidad fue una transición deseada después de la derrota. Te estoy diciendo, 1922 ya eran la secuela de lo que fue la derrota y el desmembramiento del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Una guerra imperialista en la que Francia e Inglaterra se lanzaron sobre el Imperio Otomano para, como tiburones, aprovecharse de todo, apoderarse de todas aquellas posesiones. Y Turquía entonces quedó reducida, digo, no Turquía, la República de Turquía a esta parte del Imperio Otomano, claro, en la entrada ahí del Mar Negro. El imperio tenía su centro en Constantinopla, en la antigua Constantinopla, que ya se llamaba, había sido renombrada Estambul o Istambul. Y Constantinopla había sido durante 1000 años la capital del Imperio Bizantino. Entonces, ahí se atesora, ahí hay una riqueza cultural, histórica increíble, ¿verdad? A pesar de la constitución de la República moderna y avanzar durante varias décadas del siglo pasado, Turquía siempre aspiró a formar parte de la Unión Europea y prácticamente la han dejado ahí, 52 años de espera. Eso también es otro detalle importante de esta etapa Yo inicial. creo que en eso hay bastante, hay algunos componentes que nos resultan comprensibles. Turquía es un país euroasiático.
Sí. Turquía tiene una parte de su territorio en Europa y la otra en Asia. Sí. Es la llave. Acuérdate que fue precisamente el cierre del paso de los Dardanelos, que está allí, el que dio lugar a la búsqueda de otra ruta para trasegar de Europa a Asia y trajo como consecuencia el descubrimiento de América. Fíjate qué trascendencia tiene este país en el contexto euroasiático y para incluso las relaciones de Europa con América. Porque gracias a eso... Precisamente durante el programa te tengo algunas interrogantes que van a seguirle demostrando a todo la Unión Europea sobre ello. Tiene, para mí, un componente, ante todo, racial, racista, discriminatorio. Por parte de la Unión Europea por parte de la Europa occidental, que desprecia, así como Martí dijo que el norte revuelto y brutal que nos desprecia a los isleños, a los caribeños, a los cubanos. Yo siento, y te lo digo porque cuando yo vi mi primera corresponsalía en el extranjero fue en Alemania. Y ya en esa época, en el año 73, Europa y Alemania en particular estaba poblada, igual que Suiza, estaba superpoblada de inmigrantes turcos. Los turcos eran la mano de obra barata, la mano de obra para los trabajos despreciables. Y ese componente opera desde entonces, desde que fueron destruidos, porque además fue un país, un imperio derrotado, un país vencido. Y ese factor, a mi modo de ver, ha operado en la ideología, en las mentalidades políticas de Europa. Sin embargo, de todas maneras, su posición geográfica la hace indispensable para cualquier visión geopolítica. Ahí quería llegar, porque no le han dado la entrada como tal a la Unión Europea, pero al ser indispensable, sí le aceptaron la membresía en la OTAN, en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y a pesar de ser miembro de la OTAN, y ahora quiero que nos precise sobre lo siguiente, Turquía en la actualidad no se apresura a apoyar o respaldar ciegamente toda la política plena de la alianza. ¿Por qué lo digo? Porque el actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, ha dicho que Turquía tiene que situarse en el centro de la actual arquitectura geopolítica global y para ello está teniendo también acercamientos con todos los que en la realidad son opuestos a los intereses hegemónicos de Occidente. Me refiero sobre todo a China y a Rusia, pero también a Irán, por ejemplo. Está queriendo ingresar al grupo de países BRICS, ha solicitado ingresar a la Organización de Cooperación de Shanghái, fundada precisamente también, entre otros países, por Rusia y por China. Entonces, ¿cuál es su valoración al respecto? Es curioso, es importantísimo señalar lo siguiente. Turquía entró, a mi modo de ver, en la OTAN y le dieron un lugarcito de socio de tercera clase en la OTAN porque necesitaban, ante todo, utilizar su posición geográfica. En la crisis de los misiles, la crisis de los misiles fueron los misiles, no los que estaban en Cuba solamente, sino los que Estados Unidos había puesto en Turquía para apuntar contra la Unión Soviética de entonces. Es decir, ese era el papel que le tocaba a Turquía, ser terreno propicio para, o incluso de línea del frente, en una confrontación con la Unión Soviética. Y eso demuestra entonces ese carácter racista de la Unión Europea. Les interesaba. Es subordinado, la presencia y la entrada de Turquía en la OTAN estuvo siempre subordinada a cómo utilizarla. Turquía es la llave del Mediterráneo Oriental, la llave de la salida de Rusia y de la Unión Soviética del Mar Negro al Mediterráneo. Entonces, para eso le dieron esa oportunidad de entrar. Y cuando a Turquía, por sus razones históricas y políticas internas, se le ocurrió en una época de dictadura militar nefasta en Turquía, invadir Chipre, ahí mismo comenzó a entrar en contradicciones con la OTAN occidental, porque Chipre, que era una posesión greco-británica, donde los británicos tenían y tienen posiciones estratégicas, sobre todo bases militares de espionaje y de comunicaciones desde hace mucho tiempo, ahí entró Turquía por su islamismo y por su pretensión de proteger a la población musulmana de la isla de Chipre, que terminó en definitiva dividida hasta hoy. Pues ahí entró y comenzó a aparecer un aliado incómodo que no se prestaba
100% a las órdenes y los programas militares de la OTAN. Ahí lo que le comenzaron tocaba. las discrepancias ya entonces. Y en la época reciente de la guerra en Siria, ¿qué le tocó a Turquía? Recibir a toda la gente que iba a ser expulsada primero por la invasión, por todas las agresiones que vienen desde la operación en Libia, Irak, todo eso. Empezaron, la gente salía y tenían que ir, Turquía era el receptor de los emigrantes que venían del Oriente, de África, de todo eso. Entonces, para ir redondeando esta primera parte, ¿le parece entonces que todos esos antecedentes de racismo de Europa Occidental, al no prestarle atención a uno de los que hace rato está solicitándole pertenecer a la Unión Europea, que más años lleva esperando para pertenecer, sí, pues, y tenerlo como un... Casi subdesarrollado. Turquía es un miembro, un europeo subdesarrollado. Exacto. Una economía emergente, pero subdesarrollada. Pero bueno, para a los ojos de ellos, yo no digo que sea, realmente. Turquía tiene un potencial, y lo está demostrando, ahora. Un potencial militar, económico, y precisamente, humano muy grande. Y precisamente entonces, como tiene ese potencial y quiere seguirlo desarrollando, usted ve bien que entonces extienda sus intereses en esos vínculos, tanto con Rusia, con China, como en el resto del propio Medio Oriente. Bueno, yo no es que lo vea bien, ellos lo ven bien, porque aquí, en la política de esa región, cada uno de los estados está tratando de defender y proteger sus intereses nacionales, sus intereses estratégicos, sí, sus aspiraciones de un mejor lugar a la luz del sol, bajo el sol. Es decir, Turquía, Rusia, los países balcánicos, Irán. Es decir, fíjate que todos estos países, Turquía, el imperio y los turcos, tuvieron relaciones con todos los grandes imperios. El imperio persa, del cual es heredero Irán, todas las civilizaciones que han estado ahí. Y el imperio otomano fue la civilización árabe, islámica, extendida a más de 20 países, desde allí, desde el fondo del Mediterráneo hasta las costas casi occidentales del Mediterráneo. Pero sobre ese fortalecimiento actual de relaciones con ese otro mundo, vamos a seguir ampliando en nuestra segunda parte porque le tengo otras interesantes interrogantes. En algunas le voy a provocar un poquito, aprovecharme de los conocimientos que sé que usted tiene para redondear nuestro análisis sobre la actual significación de Turquía en la geopolítica global. Vamos entonces a una pausa, continuamos en instantes con Mundo 2020. Estamos de vuelta en Mundo 2020, hoy abordando el impacto de Turquía como significativo actor regional y global en los actuales desafíos internacionales. Ankara se abstuvo de imponer o respaldar las sanciones impuestas por Occidente contra Moscú tras el inicio de la operación militar en Ucrania. Todo lo contrario, el Estado turco prosigue su creciente cooperación con el Kremlin en diversos ámbitos. No cerró su espacio aéreo a los aviones rusos ni prohibió la entrada de turistas procedentes del gigante euroasiático. Es más, detengámonos en las siguientes estadísticas. Las exportaciones de Turquía hacia Rusia crecieron en octubre en un 86% respecto a igual mes del año precedente, al alcanzar 1.150 millones de dólares, mientras que las importaciones casi se duplicaron en igual periodo tras superar los 5.030 millones de dólares. Respecto al conflicto en Ucrania, Turquía sostiene la postura de actuar como mediador entre Moscú y Kiev. En declaraciones a CNN, el portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin dijo lo siguiente en noviembre último: si todos queman los puentes con Rusia, ¿con quién van a hablar los rusos? Mundo 2020 está en YouTube, Facebook y también pueden seguir nuestros temas en mi cuenta de Twitter. Les propongo ampliar más sobre este tema de hoy con nuestro invitado, el periodista y analista internacional Leonel Nodal, junto a quien volvemos en instante. Y seguimos con Mundo 2020, estamos de vuelta, proseguimos con nuestro invitado Leonel Nodal Álvarez. Leonel, habíamos terminado en la primera parte, ya viendo un poco la expansión actual de las iniciativas de Turquía respecto a la geopolítica global.
Y entonces te comento que el presidente Recep Tayyip Erdogan ha dicho y ha dejado claro que no puede Ankara prescindir de sus relaciones con el Kremlin, incluso no ha aceptado imponerle las sanciones que Occidente le ha impuesto a Moscú desde 2015 a partir de la reinserción de Crimea en la Federación de Rusia y más recientemente con el conflicto ya en la propia Ucrania. ¿Cuál es su valoración sobre esta situación actual? Mira, es muy curioso y muy importante señalar que la política de Turquía actual depende mucho y tiene mucho que ver con la proyección que quiso Erdogan darle a Turquía a partir de su elección como presidente, primer ministro, desde el 2014. Ya va a cumplir prácticamente 20 años, 19 años en el poder y siempre ha sido electo y reelecto y ha ganado referendos y todo, precisamente porque ha ido logrando un consenso y una mayoría que respalda este resurgimiento, porque en realidad Erdogan tiene en mente, eso se ve desde que él comienza su carrera, el resurgimiento de Turquía como la potencia que históricamente fue y merece ser en la actualidad, por todo lo que hemos hablado antes. Pero me dijo que a partir del 2014-2015... Sí. No, en el 2015 y 2016 van a ocurrir dos acontecimientos que lo van a definir en su rol actual. ¿Por qué? Porque en el 2015 él está pretendiendo precisamente utilizar su influencia para que se acabe de definir la entrada de Turquía en la Unión Europea y empieza a jugar, a apostar al enfrentamiento con Rusia para comprometer. En ese momento hubo como un enfrentamiento con Rusia. En medio de la entrada, tras la entrada de Rusia, por la iniciativa y la decisión, la invitación del presidente de Siria, invita Bashar al-Assad a Rusia que la ayude, la convoca. A combatir al terrorismo. Al terrorismo, al extremismo islámico y toda aquella cosa. Al autodenominado Estado Islámico. Y Putin acepta. Y empieza la aviación rusa a golpear a los terroristas. Y en ese momento hay un incidente que conmovió al mundo entero cuando los turcos supuestamente alegan que han derribado un avión ruso que ha violado su espacio aéreo, porque Turquía hasta ese momento estaba apoyando la oposición siria de estos grupos islamistas, etc. Ahí la reacción de Rusia nos hace esperar. Hay un bloqueo, vamos a decir así, de todas las relaciones comerciales que Turquía venía disfrutando con Rusia. Incluso recordará que hubo unos extremistas que fueron los autores del asesinato del embajador. Y asesinan a un embajador ruso ahí. En Turquía. Es decir, se ponen tan tensas las relaciones, pero para Turquía aquello es un fajo, como decimos nosotros. ¿Por qué? Porque se corta el turismo ruso, que es vital para Turquía. Se corta el flujo económico, las relaciones económicas, y hay incluso una caída del valor de la moneda turca. Entonces, rápidamente se ve a Turquía en la necesidad. Y Occidente, ni la OTAN, ni Estados Unidos, ni Europa, apoyan esta Apoyan a Turquía. Por el contrario, al año siguiente, en el 2016, Erdogan descubre que hay un golpe de Estado en marcha para derrocarlo, para cambiarlo, y que, según dicen, uno de los que le avisa del golpe es Putin. Y es la inteligencia rusa, que lo pone sobre aviso de lo que está pasando. Y rápidamente él se mueve, desbarata este golpe, y aunque Estados Unidos en principio dice que no tengo nada que ver con esto, está confirmado, está comprobado por el propio Brzezinski, que era un personaje había sido asesor. Zbigniew Brzezinski, que había sido asesor presidencial de Estados Unidos. Asesor presidencial de los gobiernos demócratas, y en ese momento tiene un papel de asesoramiento detrás del gobierno de Obama. Dice, es verdad, hemos hecho un ridículo apoyando un golpe de Estado como en los peores tiempos de cuando y ahí se produce el giro de Erdogan y amplía de nuevo sus relaciones con Rusia. Bueno, primero descubre que lo han tratado de tumbar. El presidente lo ha traicionado. Lo han traicionado. Y que la Unión Europea le sigue dando la espalda. Y la Unión Europea
tampoco los respalda, porque bueno, sí, Estados Unidos tenía sus intereses, pero la Unión Europea pudo, siendo él tan europeo como nosotros, haber salido a defender su constitucionalidad, porque él es un presidente electo constitucional. Entonces, ahí él se da cuenta de que la cosa hay que reconstituir, hay que rectificar. Y empieza a tejer la alianza con Rusia y con Irán, que son los otros dos protagonistas importantes en la región en el conflicto sirio. Y esto lo va a llevar definitivamente a un entendimiento de intereses. Putin quiere impedir a toda costa el fraccionamiento de Siria, la derrota del gobierno sirio. Al contrario, Putin está con que no se desintegre la República Siria. Y también ahí va a encontrar un punto de identidad con Erdogan cuando los americanos se van a apoyar en los kurdos que están regados, que hay kurdos en toda esa área, hay kurdos en Siria, en Irak, en Irán y por supuesto en el territorio de Turquía. Y los americanos resucitan unas viejas ideas que ellos tuvieron de en algún momento haber reconocido el Estado del Kurdistán. Y entonces empiezan a apoyar a las milicias kurdas y ahí Erdogan dice, pues no va conmigo. Kurdos en la frontera, un Estado, una zona tapón, nada de eso. Aquí no puede haber. Y ahí entra en un punto de comunidad de intereses, tanto con Rusia como con la propia Siria, a la que él había estado atacando. Estrecha nuevamente relaciones con Rusia, también con Irán y con Siria. De Turquía con Rusia y de Erdogan con Putin, que empiezan a armar, por ejemplo, Estados Unidos había generado un proceso negociador en Ginebra para la solución del problema sirio, que terminaba, había que quitar a Hafez el-Assad. Esa era una de las condiciones. A Bashar el-Assad. Y los rusos, Putin, en combinación con Erdogan y con el gobierno de Irán en ese momento, definen un nuevo proceso negociador para resolver la crisis sin los Estados Unidos y se empiezan a reunir en Astana. Y se empiezan a reunir en Astana. Y eso desbarata. Fíjate que ya nadie habla de esas conversaciones y Siria va reconquistando su territorio y prácticamente liquida con la ayuda de Rusia al Estado Islámico y todo eso. Aunque Estados Unidos haya dicho lo que haya dicho, que ellos fueron... Exacto. Y Turquía entonces ha demostrado que ese giro le ha resultado favorable. Y en definitiva se restablecen las relaciones económicas y comerciales. Hay un crecimiento extraordinario del turismo, de las relaciones comerciales de Turquía con Rusia. Y hay cada vez más... Bueno, viene la crisis de Crimea y viene... Bueno, por principio, Erdogan plantea que no debe haber una alteración de las fronteras ni de Crimea ni de Ucrania, pero al mismo tiempo tampoco respalda las sanciones ni las sanciones contra Rusia. Y se convierte en el aliado más incómodo que tiene Estados Unidos, no le sirve de nada. Esto está muy vinculado con la extensión también de sus relaciones, que ya no son solo Rusia, ya no es solo solicitar entrar al BRICS, ya no es solo entrar a la Organización de Cooperación de Shanghái, sino, como usted bien dicho ahora, América Latina. Hasta ese punto ha llegado este impacto de Turquía. ¿Qué me puede decir al respecto? Bueno, eso también es muy interesante. Se dice que las relaciones con América Latina se han expandido a partir de las relaciones de Turquía con Cuba. Las relaciones con Cuba de Turquía están basadas sobre todo en la enorme simpatía y apoyo popular que existe dentro de Turquía desde el triunfo de la revolución hasta hoy. Ha ido creciendo. Hay partidos progresistas, hay fuerzas progresistas dentro de Turquía que apoyaron y han estado apoyando a la revolución cubana por su papel, porque se identifican desde ese antiimperialismo, ese antioccidentalismo que está presente en Turquía. Ellos lo ven en Cuba como un acto de valor todavía más extraordinario, porque estamos a 90 millas. Y entonces Erdogan ha aprovechado todos los motivos que se le han presentado para mortificar, con Venezuela, para mortificar a Estados Unidos, respaldando la lucha de Cuba contra el bloqueo. Ellos votan sistemáticamente, han estado votando Turquía con Cuba contra el bloqueo. Y ahora mismo lo acaban de demostrar con
con la asistencia en el campo energético y todo el tema de las termoeléctricas estas flotantes que están allí en el puerto de La Habana, hoy día a la vista. Y con Venezuela, por las mismas razones. Venezuela era todavía para Estados Unidos una posición estratégica mucho más importante y Turquía le ha dado la mano y se han ido consolidando relaciones de mucha armonía y de mucha comprensión. Te agradecemos entonces nuevamente, Leonel, por habernos acompañado en este análisis sobre el significativo impacto de Turquía en la geopolítica global actual. Amigos, nos esperamos en una próxima emisión de Mundo 2020.